Hoy vamos a estar trabajando en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y esta es la segunda vez que aparece la señal milagrosa de la multiplicación de los panes. Ya hubo una primera multiplicación en territorio judío y ahora hay una segunda multiplicación de panes. Todo parece indicar, dado que Marcos no especifica que se ha cambiado de escenario, que todavía está en la región de la Decápolis. Es decir, ahora está en un territorio gentil. Y nos habla de el desierto. Están en una zona desértica. Y nos habla este pasaje de la intervención milagrosa del Señor, la segunda, para proveer para las necesidades materiales de su pueblo, el alimento físico. Ahora, en todo esto, nosotros hemos venido aprendiendo por parte del Evangelio que estas señales son realmente señales de orden sobrenatural. Es decir, la multiplicación de los panes no se puede explicar por el hecho de que Jesús dio el ejemplo de compartir, entonces todos compartieron, entonces se suplió la necesidad de todos. No es esa la enseñanza es clara. Hay una obra sobrenatural. Aquí se trata realmente de una multiplicación de un elemento material que es el pan. Sin duda que los seres humanos, todos los seres humanos están llamados a la solidaridad, a compartir, pero el pasaje no hace ese énfasis. Al contrario, el pasaje hace el énfasis de la imposibilidad de que de forma natural esto se hubiera podido solucionar. Y a lo que nos lleva de recuerdo la idea de la reminiscencia del desierto es inevitable a qué? Al pueblo de Israel en el desierto, donde tampoco tenía agua y tampoco tenía pan. Y en donde el pueblo comienza a murmurar y a decir, ¿acaso Dios nos ha sacado de Egipto, donde teníamos comida en abundancia, para matarnos en este desierto? Y comienza el pueblo a murmurar contra Moisés. Y al punto que Moisés mismo clama al Señor y dice, ¿qué haré con este pueblo? Y el Señor dice, yo voy a dar pan del cielo en medio del desierto para alimentar a todo este pueblo. Eso es materialmente imposible de hacer, pero estamos hablando de un milagro, es decir, de la acción sobrenatural de Dios en la historia de un pueblo. Ahora, entonces, nosotros como creyentes creemos que el universo no es un universo cerrado o un universo que se pueda reducir a las causalidades materiales o naturales. Nosotros no creemos que todo lo que suceda se pueda explicar en términos de una causa y efecto dentro del universo, sino que el Dios creador sigue actuando y conservando su universo, y si a Él le place, puede intervenir directamente a favor de su pueblo o de sus hijos. Pero también lo puede hacer por medio de causas secundarias que pueden ser muy variadas. En este capítulo nosotros vamos a ver todavía el tema de la incredulidad del pueblo, porque es impresionante que los discípulos sigan cuestionando si el Señor puede hacer el milagro. Ahora, vayamos a leer el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, que dice de la siguiente manera: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, note, había de nuevo. Ya antes habíamos visto la multiplicación. Había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión, ¿cierto? De la multitud, porque hace ya 3 días que está junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Note el tema, misericordia, desfallecer. Sus discípulos le respondieron, miren esta pregunta, ¿dónde podrá alguien encontrar suficiente pan para saciar a estos aquí en el desierto? Señor, ¿qué es lo que estás pidiendo? O sea, ¿de dónde alguien puede dar pan en medio del desierto? Ellos se habían olvidado de la historia, de su propia historia, de la historia del Éxodo, pero se habían olvidado de un evento que acababa de pasar hacía poco tiempo. Ya Dios el Hijo había multiplicado panes, pero ellos de nuevo siguen preguntando, ¿y cómo? Les preguntó Jesús, ahora dice, sus discípulos le respondieron, ¿dónde se puede encontrar suficiente pan para saciar a estos aquí en el desierto? Y el Señor vuelve a preguntar, igual que en la multiplicación anterior, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, tal como la multiplicación anterior en los textos que ya revisamos. Dice, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que éstos los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Un milagro, otro de los milagros. Ahora, lo que nosotros debemos aclarar aquí es cuál es la naturaleza de los milagros. ¿Cuál es realmente la naturaleza de los milagros? Y cuáles son los malos conceptos también que se tienen acerca de los milagros. Hace muchos años, en mis épocas de todavía universidad, a mí me dio curiosidad por el pensamiento de Freud. Y ya no recuerdo si fue en Tótem y Tabú o en El malestar de El porvenir de una ilusión o la introducción al psicoanálisis, pero en esas obras yo encontré un pensamiento interesantísimo y es la idea infantil del pensamiento mágico. Freud desarrolló ese concepto para referirse al pensamiento infantil que tienen los pequeños de que sus deseos cambian la realidad. ¿Sí ven? Si yo deseo algo con mucha fuerza, puedo cambiar la realidad. O que mi pensamiento puede hacer que la realidad sea diferente. Y lo que él dice es, esa idea de pensamiento mágico infantil se ve en las religiones que creen que con un ritual se puede cambiar la realidad. Por ejemplo, cuando las culturas primitivas creen que haciendo determinado ritual para que llueva, y si lo desean con toda intensidad, entonces llueve. Ahora, Freud dice, la supervivencia de las ideas religiosas no es más que un infantilismo. Y ahora esa es su postura. Es cierto que hay personas que definitivamente no logran madurar en sus emociones lo suficiente como para asumirse a sí mismos y su responsabilidad y que siguen haciendo proyecciones infantiles religiosas. Entonces, si yo rezo un rosario, si yo hago esto o si yo hago lo otro, entonces todo se va a solucionar mágicamente.
Lo triste de todo esto es que en la predicación moderna le siguen enseñando a la gente a que piense de esa manera infantil. Entonces, ¿qué le dicen? Si tú crees en Dios, todos tus problemas se van a solucionar de una manera mágica, y a eso mágico le llaman milagro, que son, veremos, dos conceptos diferentes. A eso mágico, que es la proyección infantil de una solución rápida, le llaman milagro. No, eso no es creencia en un milagro, eso es un infantilismo escapista. Los milagros en la Biblia tienen una base diferente, a saber, primero, Dios es creador. Segundo, su creación está sujeta a la voluntad de Dios. Tercero, Dios gobierna la historia de su pueblo y los milagros se insertan dentro de su propósito para esa historia. ¿Por qué Dios le dio maná al pueblo de Israel en el desierto? Porque estaba dentro de su plan, dentro de su propósito, una redención mayor, y de ese pueblo vendría el Mesías redentor. Por eso ese pueblo no podía morir en el desierto. ¿Sí ven? Y así, todos los milagros tienen un propósito más allá de la satisfacción de los deseos y sentimientos infantiles de las personas. Así nos duela mucho, Dios no es el genio de la lámpara que está para cumplir los deseos caprichosos de una humanidad pecadora. Lo que nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel es que los milagros son la muestra en la historia. ¿De dónde sacamos nosotros como creyentes la idea de que Dios puede actuar de manera milagrosa? Bueno, deberíamos sacarla no de una proyección infantil, sino de la madurez que recuerda. Si hay algo que caracteriza a los adultos, es su memoria. Y siempre Dios le está diciendo al pueblo, acuérdate. ¿Sí ven? Acuérdate de. Y desde el pasado vas a mirar al futuro. En los eventos del Éxodo se vieron grandes señales, pero un milagro más grande es el acompañamiento de Dios al pueblo durante todo su peregrinaje. Pero sin embargo, esto no quiere decir que el pueblo no tuviera que luchar y batallar en ese espantoso y terrible desierto. ¿Ya ven? Aún el maná, que era dado como un alimento del cielo, tenía que ser procesado por el trabajo del hombre. ¿Sí ven? No se les daba el maná hecho. Se les daba el elemento y luego el trabajo del hombre podía traducirse en pan. La fe cristiana, a pesar de que es una fe que entiende que Dios actúa directamente en casos que Él así en su soberanía lo establezca, no es un pensamiento mágico, sino una clara visión de la realidad y de la verdad, pues en la historia Dios ha actuado a favor de su pueblo. Pero el hecho de que Dios actúe milagrosamente no quiere decir que el pueblo tenga que esperar una vida color de rosas en esta tierra. De hecho, Dios da maná en el desierto terrible y peligroso. Deuteronomio en el capítulo 8, versículos del 1 al 6, nos dice de esta experiencia del desierto, y quiero que la recordemos porque Marcos nos está hablando del desierto donde Dios dio pan. Pero el desierto tiene todas estas ideas detrás. Es decir, la idea es que nosotros veamos a Marcos como un relato que está usando de fundamento la experiencia del pueblo de Dios en ese desierto. De tal manera que este milagro
también debería ser interpretado de acuerdo al propósito de los milagros allá en el desierto. Esa es la relación que quiero que hagamos. Entonces, cuando lleguemos a Marcos, tengamos esto en mente. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren en posesión de la tierra que el Señor juró a sus padres. Es algo significativo que hable de la tierra. La mayoría de los milagros ocurren dentro de la tierra, pero acá hay un milagro que ocurre fuera de la tierra, en tierra de gentiles. Te acordarás, miren la diferencia, te acordarás la memoria de el pueblo, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y no fue un camino para complacerte, sino que dice el texto, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y vuelve y repite, Él te humilló y te dejó tener hambre. ¿Sí ven? Pero si yo creo en Dios, yo nunca voy a pasar necesidad. ¿Cómo es posible que Dios me haga o permita siquiera que yo pase hambre? Bueno, aquí sí dice que sí. Aquí dice que ese Dios hizo pasar hambre a ese pueblo. ¿Para qué? Para que se viera lo que había en el corazón de ese pueblo. ¿Y qué fue lo que se vio? Renegaron de la salvación de Dios por el pan temporal. Cuando tuvieron hambre dijeron, en Egipto estábamos mejor, esclavos, humillados, oprimidos por el mundo, por el diablo y por todo, pero teníamos comida y eso es lo más importante. Pero Dios le dice, ¿sabes lo que pasó con la redención y con todos los actos milagrosos que yo hice contra los egipcios para salvarte? Que ahora reniegas de todo eso por pan. Dice, yo te hice tener hambre. ¿Para qué? Para que tú mismo, para que el pueblo mismo viera lo que tenía en su propio corazón. No importa quién sea el que me dé el pan, a ese le serviré. Si no nos das pan, estábamos mejor sirviendo al faraón allá en Egipto. Pero el Señor dice, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. ¿Sí ven? Pero para hacerte entender algo que no es lo que el pueblo estaba esperando. No es para hacerte entender que yo te voy a satisfacer todos tus deseos. No. Para hacerte entender que el hombre no vive solo de pan. Para que entiendas que no son las comodidades materiales lo que deberías estar buscando. El hombre no solo vive de pan. Y recuerdan la tentación del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Dice, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Pero aquí vemos el tema de un milagro que no es tan notable, pero que ve la providencia de Dios. Dios le dice al pueblo, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. ¿Acaso tú no ves en esos pequeños detalles mi amor y mi cuidado? Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para tenerlo. ¿Cuál debe ser el resultado de los milagros del Señor? Que el pueblo que recibe esos milagros, que ande en sus caminos, guarde sus mandamientos
y tema a Dios. Pero ¿cómo se venden hoy los milagros en las iglesias evangélicas? ¿Para que las personas guarden los mandamientos de Dios, para que le teman? No, para que sigan creyendo que ellos son el centro de la historia y el sentido de la vida sea más pan material. No es para decirles, mira, aprende que no solo de pan, sino acá es el pensamiento mágico de Dios te puede dar todos los panes, los deseos que tú quieras. En ese mismo texto de Deuteronomio se sigue hablando siempre de la memoria. Cuídate de no olvidar. Cuídate de no olvidar. Ahora, si lo llevamos a nuestro texto, los discípulos habían visto un milagro semejante hacía poco tiempo y ya se les había olvidado. No pasaron ni siquiera años. El evento pudo haber sido entre semanas, ni siquiera ni siquiera meses, que habían visto la multiplicación anterior y ahora se les había, parece que olvidado todo de su mente. Bueno, aquí otra vez vuelve a tocarse el tema de cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. En el versículo 14 sigue diciendo, entonces tu corazón se enorgullezca. ¿Pero por qué? Por lo que dice el versículo 12. No sea que cuando hayas comido, ¿sí ve? El pan, cuando hayas comido y te hayas saciado, y miren las palabras que aparecen al final de Marcos, comieron y se saciaron, ¿sí ve? Es la idea, ¿cómo van a responder? Y el final quedó abierto. El pueblo se sació, comió, pero ¿cómo interpretó el milagro? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo deberíamos reaccionar a ese milagro? Y la pregunta queda también para nosotros hoy. Si nosotros hemos conocido el milagro de la redención, ¿cómo deberíamos responder a ese milagro? Bueno, Moisés dice, guardando sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y les advierte del peligro, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. ¿Sí ven? Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la casa de servidumbre de Egipto. ¿Sí ven el tema? Te olvides de todos los milagros. Y lo más terrible es la forma como se está presentando muchas veces los milagros para la predicación del Evangelio. Lo que anuncia el milagro es al Rey de los Reyes, aquel soberano Dios que puede incluso dar pan a su pueblo en el desierto. Pero ¿y qué si no lo da? ¿Vas a renegar y te vas a buscar otro rey, entre comillas, que sí te dé lo que tú quieres? Él le responde o le recuerda al pueblo y dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Quiero que vea aquí el tema. Dios condujo a su pueblo por ese desierto. De acuerdo a los análisis de geografía y todo, habían rutas muy rápidas, mucho menos peligrosas, con todas las comodidades para ir en unos cuantos meses a la tierra. Pero Dios no hizo eso. No usó los caminos rápidos, no usó la comodidad, usó el sufrimiento, usó el espantoso desierto para que el pueblo aprendiera quién era realmente su Dios y lo que Dios esperaba de ellos.
El objetivo de llevar al pueblo a la tierra prometida no era la comodidad del pueblo. El objetivo realmente es que el pueblo ingresara en su reino, pero el reino requiere que su pueblo sea santificado y procesado, humillado, para que deje de creer cosas que no son, disciplinado, formado, establecido. Por eso dice que Dios condujo a su pueblo por ese terrible desierto. Y miren la descripción que hace. Con serpientes abrasadoras. ¿Se acuerdan? Las serpientes abrasadoras. Escorpiones. Y tierra sedienta donde no hay agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Pero detengámonos un momento a pensar en esto. Si yo les dijera hoy, Dios te está llamando a un terrible desierto con serpientes abrasadoras y con escorpiones, y esa es la vida que Él te promete, no es su mejor vida ahora, ¿cierto? Si yo les dijera eso, muchos dirían, bueno, esa oferta no sé, no resulta como atractivo, o sea, pero ofréceme algo mejor, porque eso de desiertos y cosas así, sufriendo y además con animales peligrosos, no sé. Yo prefiero la comodidad de Egipto, aquí en mi casa, con aire acondicionado y comiendo una buena comida, pero ese proceso, no. Y sobre todo, tú me estás diciendo que Dios quiere hacer eso conmigo. Oye, ¿qué clase de Dios es el que tú me estás ofreciendo? Y además de eso, que Dios exige de mí que yo me despoje de mí mismo y ser humillado. Si la idea no es que todos seamos exaltados y todo lo demás. Dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Pero ¿sabe el objetivo del maná? Para humillarte y para probarte. Porque no es el pan delicioso que tú esperabas. Es un pan que te sostiene la vida, pero es un pan que también te deja sin las, entre comillas, delicias de este mundo. Es un pan que te sostiene, como dice Marcos, para que no desfallezcas, para que no te mueras de hambre en el camino. Pero tampoco es el manjar de los reyes para que tú vivas una vida feliz y para que se desarrollen, como dicen los católicos, los pecados capitales de la gula y de todo eso. No es para eso. Es para finalmente hacerte bien. Pero ¿cuál bien? No el bien del pan material, el bien de que realmente seas humillado por la mano del Señor para que tu corazón cambie, para que tu corazón se vuelva humilde delante de Dios. Y no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han dado esta riqueza. Dios le sigue diciendo al pueblo, te voy a entregar una tierra y te voy a prosperar en esa tierra. Dice, pero cuídate. ¿Por qué? Porque si haces esto, yo te volveré a traer a este desierto. Yo te voy a desterrar de esa tierra y entonces vas a ver otra vez todo lo que te va a ser necesario padecer. Y el pueblo hizo eso que Dios le dijo que no se olvidara. ¿Y qué pasó? Bueno, todos los destierros. ¿Y de qué destierro nos acordamos aquí? ¿Cuál fue el primer destierro que el hombre sufrió? El paraíso, donde Dios echó al hombre de su jardín. Y miren, este tema del desierto, cómo nos va llevando a recordar el Génesis. En el capítulo 3 vemos nosotros que el desierto es lo contrario del jardín. Y que el desierto, aun cuando en la providencia y misericordia de Dios podamos ver
cierta dimensión de belleza en los paisajes desérticos y todo lo que sea, lo que el hombre debe recordar es que ese desierto es lo contrario del jardín, donde aquí no hay agua, allá habían ríos que lo bañaban. Para que el hombre se acuerde cuando vea esos desiertos, esa es la señal de la maldición de la tierra que te va a producir espinos y cardos que no vas a poder comer. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Así que ese desierto es la vivencia de esa maldición de la tierra. Cuando el pueblo pasaba por ahí, debía acordarse: hoy hay estos desiertos porque no estamos en el Edén. ¿Por qué? Porque fuimos echados de ahí por la mano de Dios. Con trabajo comerás de ella. Por eso el Señor, a pesar que les da el maná, de todos modos los pone a trabajar para procesarlo todos los días de tu vida. Y esta expresión nos recuerda cómo el Señor le dice después a su pueblo que debía pedir el pan de cada día. Espinos y cardos te producirá el desierto, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, ya aquí habla de un efecto negativo sobre el cuerpo del trabajo para moldear esa tierra que ya no es el Edén. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Antes de la caída, el hombre recibía su alimento de la gracia de Dios, de los árboles del huerto que no necesitaban ser labrados. Cuando Adán fue puesto en el Edén, ya los árboles estaban ahí. Esos árboles no eran el resultado del trabajo de Adán, eran la gracia de Dios que le decía: aquí está la provisión por la cual yo sustento la vida. Pero además había que el árbol de la vida, el pan de vida. Hoy el trabajo por esta sentencia tiene efectos sobre nosotros en muchas esferas, sobre el cuerpo, porque lo desgasta, sobre las emociones, porque genera estrés, ansiedad, sobre la mente, porque también la carga. La maldición que pesa sobre la tierra convirtió muchas zonas de la tierra en desiertos. Y la escasez y el hambre son precisamente el recuerdo constante para toda la humanidad de que hoy no está en el Edén y que hoy el pecado siempre hará que sea difícil el alimento. Los salmos nos recuerdan todo esto. Entonces, cuando nosotros leemos en Marcos, lo primero que vemos es que esta provisión, este milagro, nos enseña primero que Jesús es aquel que tiene el poder para dar comida aún en el desierto. Y si solo Dios puede alimentar a su pueblo en el desierto, entonces Jesús es Dios. ¿Sí ven? Pero además nos enseña un atributo divino, y es la compasión o la misericordia divina. Recordemos el texto cuando dice: cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están junto a mí. Ahora, mire esto, la multitud estaba ahí, pero la multitud no comenzó a pedirle comida al Señor. ¿Sí ven? La iniciativa es divina, la gracia es divina. No es que el Señor responde, y miren algo,
Incluso los discípulos que ya habían visto una multiplicación, nunca se les pasa por la mente decir, Señor, ¿por qué no vuelves a multiplicar panes para esta multitud que está aquí hace 3 días? Que vinieron de lejos y que ahora se tienen que devolver. Ya nosotros hemos visto que tú puedes hacerlos. Hazlo de nuevo. Ni por ahí. No se les ocurrió eso. Pero el Señor sí, porque Él tiene misericordia. Y uno dice, bueno, pero ¿y si tiene misericordia, por qué no les dio el pan desde el primer día? A ver, podría alguien objetar, porque tenía que enseñarles que no solo de pan vive el hombre. Porque tenía que enseñarles que la fe en Dios no es simplemente porque nos da cosas materiales o nos sostiene en nuestras dificultades. Porque quería que el hombre entendiera lo que es la verdadera fe, que a veces incluye morir en el desierto. Y siempre me acuerdo en este caso de los amigos de Daniel, ¿cierto? La fe. Dios es poderoso para salvarnos. Nosotros lo sabemos. Pero Dios también es soberano y puede escoger no salvarnos. Pero si Dios escoge lo segundo, tampoco nos vamos a arrodillar. Porque sabemos que el resultado de esta vida temporal en la comodidad no es comparable con el verdadero reino que esperamos. Aún así, entonces, no nos arrodillamos. Entonces dice, y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y hemos venido viendo cómo el significado en este evangelio y en los otros evangelios tiene que ver con que estos milagros son los signos de la divinidad. Pero es importante que los discípulos tengamos una comprensión correcta del sentido de los milagros. Los milagros no son para que nosotros pidamos cualquier cosa que deseemos. Los milagros tienen un propósito que está dentro del plan de Redentor, y es el Rey Pastor. Jesús aquí es como un nuevo Moisés, ¿cierto? Porque vuelve a dar maná del cielo para que el pueblo no muera de hambre. Pero uniendo esto con los otros evangelios, por ejemplo, con el evangelio de Juan, nosotros vemos que el pan que se está dando es realmente el mismo Señor. Y Él lo dice en el evangelio de Juan. Yo soy el pan del cielo. Moisés no les dio el pan del cielo. El verdadero pan que viene del cielo para el hombre es el mismo Señor. Entonces eso también nos va cambiando la idea de creer que los milagros son la realización de nuestros caprichos. No, Dios no está ahí para eso. Ahora hay una expresión que de pronto no se tiene en cuenta y que tiene mucho sentido. Habíamos dicho, el primer milagro fue hecho, la primera multiplicación en la tierra. Pero ahora vemos milagros que son en tierra de gentiles. ¿Recuerdan la curación de la mujer y todo eso? Venido de lejos. Recuerda una expresión que otra vez está en Deuteronomio. Deuteronomio 28, 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Efesios vuelve a utilizar la expresión para referirse a las naciones, a los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos,
han sido acercados por la sangre de Cristo. Y solo una cita más, Hechos, en el capítulo 22, 39, dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, refiriéndose a los judíos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y aquí se está cumpliendo eso. Las naciones, los gentiles están viniendo para recibir de la mano del rey los dones de ese reino, una pequeña anticipación de eso. Ahora, en estos días que está tan de moda el término de la inclusión y todo lo demás, esta sí es una verdadera inclusión. Dios extiende la misericordia que antes había estado destinada por un pacto a un pueblo en una tierra específica, con medios específicos como el templo para obtener la bendición y acercarse, ahora la está extendiendo a las naciones. Y es significativo porque es como si dijera, el pueblo ya fue saciado en el desierto antes, pero este era el pueblo de Israel únicamente. Bueno, y también los gentiles que habían salido, pero ahora se hace una extensión universal. Dios, el Hijo, está introduciendo a todas estas naciones, a todos estos gentiles en su pueblo. Pero ahora viene algo. La pregunta de los discípulos: ¿quién puede dar pan en el desierto? ¿Sí ven? Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? La incredulidad de los discípulos es algo que todavía sorprende. Si hacía poco tiempo que habían visto la multiplicación, ¿acaso ellos no habían entendido todo lo que implicaba ese primer milagro? Pero lo que nos está enseñando también es que si nosotros vemos cómo Marcos construyó su evangelio y notamos en el capítulo 8 hay otros relatos que siguen a continuación de eso y que son significativos, porque Marcos en el capítulo 8 nos habla de la multiplicación hasta el versículo 10. Luego en el versículo 11 nos habla de que los fariseos demandan una señal. Y miren, una señal del cielo. Si ven el versículo 11, entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Y suspirando profundamente en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no les será dada señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Pero Marcos sigue el relato sobre la levadura de los fariseos y note que ahora comienza otra vez el tema del pan. Si ustedes ven, él les dice, los discípulos se habían olvidado de tomar panes. Otra vez el tema del pan. Y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. ¿Era problema eso? Si había una multiplicación primera, otra multiplicación, y todavía estos diciendo: ¿qué problema? No tenemos un pan. Ya el nivel de incredulidad ya pasa la raya del sentido común. Dice, Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Imagínense eso. El Señor hablando de una cosa y ellos pensando en otra cosa. Dice, ¿cuál es el verdadero problema? Es que hay panes adulterados o hay panes que llevan veneno. Y son todas las tentaciones que hacen que el hombre se quede anclado a este mundo presente sin ver la gloria venidera.
¿Cuál es la tentación? La misma del desierto, que la gente crea que los poderes de este mundo le puede satisfacer. Que la gente crea que lo que ofrece Herodes o que lo que crean los poderes de este mundo o la religiosidad farisea, eso puede saciar su vida. Y el Señor dice, no, eso no es. Dice, dándose cuenta Jesús, dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Tienen el corazón endurecido como el pueblo en el desierto. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan? ¿Dónde aparece eso? En Éxodo y en Deuteronomio. Te olvidas con mucha facilidad de lo que Dios ha hecho en ti y por ti. Y dice, ¿acaso no recuerdan, no logran recordar? Dice, no tienen, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, la primera multiplicación. ¿Y cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿sí ven? El Señor les recuerda eso. ¿Cuántas canastas llenas de panes recogieron? 7, le dijeron. Entonces, ¿aún no entienden? ¿Qué es lo que no entendían? El verdadero sentido de ese milagro. ¿Qué es lo que pasa en el evangelicalismo actual con el tema de los milagros? Que todavía mucho del pueblo evangélico no tiene ni idea de para qué eran esos milagros. Y sigue creyéndose que son el pueblo de Israel en el desierto al que Dios le tiene que alimentar con pan del cielo. Hermano, trabaje. Sea responsable y hágase cargo de lo que Dios le ha ordenado hacer. Asuma su proceso y su responsabilidad. Sabemos, entendemos que muchas situaciones de hambre y de dificultad son por situaciones que exceden, ¿cierto?, a nuestra voluntad. Pero que hoy todavía haya personas diciendo, yo puedo ser perezoso, desordenado, todo lo demás, porque Dios me va a dar una provisión del cielo. Eso definitivamente suena más a lo que Freud decía. Eso sí es una religiosidad infantil de la que la persona debe salir, porque eso mata, porque eso no es Dios. Esa es una idea bien distorsionada de lo que es Dios. La pregunta es, ¿cómo es posible esta incredulidad? Bueno, ¿se acuerdan de lo que ya pasó en el Éxodo? Si ven cómo el Señor, es lo mismo, este pueblo está repitiendo lo mismo. Éxodo capítulo 16 dice, partieron de Elín y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del mes segundo de su salida de la tierra de Egipto. Mes segundo después de la salida de la tierra de Egipto, 2 meses. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés. Hacía 2 meses este pueblo había visto todas las plagas, una sobre otra. Hacía apenas 2 meses había sido destruido el ejército más poderoso del mundo en esa época, porque Dios tiró un mar sobre ellos. Y 2 meses después, dice, el segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto, murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto, de nuevo el desierto. Y los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Creo que en la historia del pueblo de Israel no hay una blasfemia más grande que esta y un desagradecimiento más grande que este. Dios los salvó
no para darles un pan terrenal, sino un reino eterno. Y ellos están despreciando ese reino por unas ollas de carne y pan hasta saciarnos. Eso realmente es terrible. Miren cómo cómo termina el versículo 8. Todos comieron y se saciaron. ¿Sí ve? Miren cómo está. Se comieron y se saciaron. Ahora viene el tema. ¿Cómo vas a seguir eh, pidiendo otra vez saciar tu comida temporal, tus deseos terrenales? ¿De dónde viene esa saciedad? Dice, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Miren que la palabra que aparece en Marcos, una multitud, una multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Eso recuerda la oración del Señor, ¿cierto? El pan de cada día. ¿Para qué? Para que aprendan que de mí dependen, que yo soy el que los sostiene. Dice, y recogerán diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba. ¿Sí ven? Si andan o no en mi ley. Para que el pueblo analice cuál es su reacción ante una bendición de Dios. Ahora que tienes tierra, casas, ganados, oro, plata, entonces ahora te atreves a decir, mi mano y mi fuerza me han conseguido esto. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una de las advertencias del Señor. Dice, cuídate de no olvidar que todo lo que tú tengas ha venido de la mano de la gracia de Dios. Dice, y el día sexto, cuando preparen lo que traigan, la porción será doble de lo que recogen diariamente. Pero ¿quién es el verdadero pan del cielo? ¿Quién es el que da el pan del cielo y quién es el verdadero pan del cielo? La pregunta que hacen sus discípulos ya estaba en los Salmos. Y esto es bien interesante. En el Salmo 78, el versículo 17 al 20 tiene la misma estructura de la pregunta de ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar el pan a estos aquí en el desierto? Y en el Salmo 78 dice, pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Sí ven? El desierto, siempre es el tema del desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios. ¿Qué está recordando? Cuando el pueblo dijo, ¿acaso Dios nos sacó para matarnos en este desierto? Que le reclamaban a Moisés y a Aarón, pidiendo comida a su gusto. ¿Sí ven el tema? Porque ellos en ese terrible desierto aún tenían comida, pero ya estaban hartos de esa comida. Entonces, pidiendo comida a su gusto, ellos pedían banquetes y todo lo demás. Hablaron contra Dios, recuerda el Éxodo, y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y miren la pregunta, ¿podrá alguien darle comida a toda esta multitud en el desierto? Es la misma pregunta. Y la respuesta es, solo Dios puede hacerlo. Pero en esta pregunta va implícita la incredulidad. ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Dice, entonces él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. Pero ¿podrá también dar pan? ¿Sí ven el nivel de incredulidad?
Ya nos dio agua, pero agua, bueno, eso no es como tan problemático, pero queremos comida. Puede también dar pan, proveerá carne para su pueblo y recuerdan las codornices. La respuesta es sí. Y ahora vemos que lo que Jesús está haciendo es también una respuesta a esa incredulidad. Pero en el texto de Marcos, esa incredulidad es atribuida a los fariseos, que piden señal. Los fariseos son como ese pueblo de Israel en el desierto que pide y pide y pide señales. Pero ya el Señor había venido haciendo esas señales. El tema de la incredulidad, en este caso de los fariseos, digamos, directa y expresada. Pero la incredulidad del corazón de los discípulos todavía sigue siendo un problema serio y triste, porque ellos todavía se estaban preguntando, ¿será que sí puede el Señor volver a hacer esto? ¿Será que sí? Seguimos todos nosotros todavía siendo muy incrédulos en pensar en los favores de la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios en su misericordia ha redimido a su pueblo y en su misericordia sigue llevando a su pueblo en medio de este desierto hacia una ciudad, llevándolo hacia una tierra, devolviendo al pueblo al Edén. Él nos libró de sus aflicciones y nos guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Si el pueblo de Israel hubiera entendido esos signos, si el pueblo del Nuevo Testamento hubiera entendido esos signos, entonces se hubieran acordado que el Señor es el pastor de Israel. En el texto dice que el Señor manda a que se sienten. Y el Salmo otra vez dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Dios ha cuidado de su pueblo, pero este milagro terrenal, temporal, es decir, que sacia de manera simplemente por un momento, porque él dice, para que no desfallezcan en el camino y logren llegar a sus casas. Pero este milagro anuncia un milagro eterno para el pueblo de Dios. Este milagro anuncia que la maldición de la caída y del desierto serán revocados, porque volverá a haber agua en el desierto. ¿Recuerdan todos los profetas cómo anuncian que los desiertos volverán a florecer? Si ven, todos los mensajes de los profetas hablan de estos desiertos como lugares donde Dios volverá a brotar agua, serán reverdecidos, porque el mundo tiene que volver a ser lo que era en el diseño original, un jardín precioso. Y además, todo eso anuncia esa restauración y esa es la esperanza cristiana. A eso está invitado todo creyente, como lo dice Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dios preparará. Y los salmos también dicen, incluso, ¿recuerdan el salmo cuando dice, acaso Dios podrá preparar mesa delante de mis enemigos? Sí lo hará. El mundo verá cómo Dios realmente puede levantar a su pueblo. Esta bienaventuranza es la promesa para los creyentes. Es una promesa de una felicidad verdadera, no de los placeres terrenales del pecado. Esta felicidad pasa por la virtud y por la fe, de tal manera que si somos creyentes, entonces tenemos la esperanza de una felicidad futura. Y tenemos consuelo aún en medio de este espantoso y terrible desierto por el cual el pueblo de Dios todavía está peregrinando. Porque recordemos, por lo menos Pedro y los apóstoles siguen hablando en ese mismo término.
a los extranjeros, a los peregrinos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ciudad en esta tierra. Todos nosotros todavía debemos seguir viendo este mundo como el desierto que estamos atravesando para llegar a la verdadera ciudad que se nos ha prometido. Y hay que tener mucho cuidado de que este desierto no se nos haga excesivamente cómodos para que dejemos de pensar en el reino de los cielos. Una cosa que usted puede examinar es cuando el Señor enseña a su pueblo a orar, le dice, pidan el pan de cada día, como si estuvieran todavía en el desierto donde necesitaban que el maná viniera cada día. Pero pidan el reino de los cielos. Pero hay muchos creyentes que no piden por la venida del reino de los cielos. ¿Será que están muy contentos con las ollas de los egipcios? Puede ser que sí. Puede ser que las comodidades de este mundo ahora digan, pero ya tengo esto, ya tengo lo otro. Estoy bien por mi mano. Y estés cultivando tu condenación eterna. Si no eres creyente, no hay felicidad ni temporal ni eterna, porque la mano del Señor está contra ti. Y lo único que puedes hacer es examinar realmente hacia dónde diriges tu vida, porque si no es a la ciudad celestial, no tienes más que un espantoso y terrible desierto que ya prefiguraba el infierno al cual se dirigen todos aquellos que no van hacia la ciudad celestial. Eso es lo que debemos pensar y meditar y que el Señor nos ayude. Amén.